Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Mi nombre es Emanuel Suárez, soy fundador de Capacitación Estratégica y estamos aprendiendo a vender. El día de hoy vamos a hablar de los 6 errores más frecuentes a la hora de cerrar la venta, a la hora de intentar cerrar la venta. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un cierre de ventas. Y decimos que un cierre de ventas, anótalo por favor, es ayudar al prospecto a tomar una buena decisión para él. Es decir, nuestro producto le va a ayudar en algo y tenemos que ayudarlo a que tome esa decisión. Si tú te das cuenta que tu producto no le va a funcionar o no le va a servir en este momento al cliente, también tienes que decírselo y que tome la decisión de no comprarlo. No tenemos que obligar al cliente a comprar, tenemos que ayudarle. Muy bien, desde esta perspectiva te voy a comentar entonces cuáles son los 6 errores más frecuentes a la hora de vender. El primer error viene siendo el no pedir el cierre, es decir, no intentarlo. El 80% de las ventas se caen cuando el vendedor no intenta cerrar, y esto es a veces porque el vendedor tiene miedo, porque no se la cree, porque no se atreve a pedir el dinero. Es decir, los vendedores cuando tienen una baja autoestima no se atreven a solicitar por lo que ya han trabajado. En este sentido, tú tienes que tener una autoestima sana para poder solicitar el cierre de la venta. El error número 2 es no identificar el momento oportuno para cerrar. Recordemos que hay dos tipos de cierre, los cierres prueba y el cierre maestro. Los cierres prueba es cuando el cliente te está dando aprobaciones, te está diciendo que sí, a lo mejor verbalmente o con su lenguaje corporal. Esos serían los cierres prueba. Y el cierre número 2 vendría siendo el cierre maestro. Es cuando tú le pasas el contrato al cliente y le dices: regáleme su aprobación aquí. Ese sería el cierre maestro. Bueno, tú tienes que hacer varias pruebas antes de llegar al cierre maestro. Pero bueno, enfocándonos al error número 2, decíamos que es no identificar el momento oportuno. Es decir, tu cliente ya te está haciendo varias pruebas, ya has hecho varias cierres prueba y tu cliente está ya en el momento justo para cerrar y de repente se te pasa. Tú quieres seguir abonando ventajas y beneficios, te sigues hablando de todas las ventajas que tu producto tiene, y tu cliente de repente empieza a pensar a lo mejor algunas otras cosas que en el momento anterior no habías todavía pensado, y entonces se te puede estar yendo el cierre. En ese sentido, tú tienes que asesorar al cliente. Vamos a hablar aquí de qué es su majestad del cierre. Tú tienes que coronar tus esfuerzos y en este sentido tienes que estar muy pendiente de cuál es el momento oportuno para cerrar. Y este viene siendo cuando ya has hecho por lo menos 4 o 5 cierres prueba y en ese momento te estás dando cuenta que vas por buen camino, entonces es momento de intentar tu cierre. Un tercer error a la hora de cerrar es no enfocarte en el cliente y solamente enfocarte en tus propias necesidades. Es decir, solamente quieres cerrar esa venta por llegar a tu meta, por ganarte tu bono de productividad o por irte al concurso, ¿no? En este sentido, no estamos teniendo el enfoque correcto. Recuerda que vender es ayudar al cliente y tenemos que tener un enfoque de actitud hacia nuestro cliente. El error número 4 es no haber hecho un buen targeting, no haber hecho un buen sondeo, no tener frente a ti a la persona correcta. Cuando tú no tienes a la persona correcta, entonces te va a ser mucho más difícil vender. Es más, casi va a ser imposible. ¿Por qué? Porque el cliente no está calificado, el cliente a lo mejor no necesita el producto, entonces estás enfocando en trabajar en un terreno no fértil. En ese sentido, tú tienes que hacer una buena prospección para no cometer este error. El error número 5 a la hora de cerrar es no haber hecho un buen sondeo de necesidades. Recuerda que nosotros tenemos que enfocar nuestro producto para satisfacer las necesidades de nuestro cliente, y en ese sentido tenemos que indagar exactamente cuáles son estas necesidades. Para esto tenemos algunas técnicas que ya hemos visto: la técnica del PRA, la de limón en herida, la de las 3 características. Si no has visto ese video, por favor te pido que lo veas para que también sepamos de lo que estamos hablando. El sexto error es no saber manejar correctamente las objeciones, no haber hecho tu plan para el manejo de objeciones. Recuérdate que el plan viene siendo, tienes que preparar cuál es la objeción, hacer una lista de las mismas objeciones, después de eso tienes que anticipar la respuesta y por último, saber que nunca tienes que enfrentar directamente la objeción, sino que la objeción la tienes que manejar. Las mismas objeciones nos van ayudando para nuestro cierre de ventas. En ese sentido, tú tienes que hablar con la convicción correcta para tu cliente. Recuerda que un vendedor que no está convencido no va a poder convencer. También, por último, hay que saber que el proceso de ventas es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Tú tienes que aprender cuáles son las necesidades de tu cliente para que a través de ellas tú puedas enseñarle cómo tu producto le va a poder beneficiar a tu cliente. Te tienes que convertir en un maestro para poder enseñar. Y cuando tú enseñas con maestría, cuando tú enseñas tu producto con esa ventaja, beneficio que le va a ayudar a tu cliente, entonces el cierre se va a dar como un proceso natural de la venta.
Muchas gracias, mi nombre es Manuel Suárez, estoy para servirte. Nos vemos en un siguiente video, estamos aprendiendo a vender.